Seguimos en Canal E, vamos a saludar a Marcelo Elizondo, él es analista internacional. Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido al canal. Buen día, un gusto, gracias a ustedes. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? No te estamos viendo todavía ahí está, ahora sí, ya te vemos en las imágenes. ¿Cómo está repercutiendo el conflicto de Israel, Palestina en la política internacional? Bueno, lo primero que hay que decir es que el conflicto escala internacionalmente rápidamente. Han habido muchas adhesiones a la posición de Israel desde países occidentales, la más contundente de parte de los Estados Unidos a través del secretario Anthony Blinken y del presidente Joe Biden, pero también manifestaciones expresas de países europeos. Lo segundo es que también han habido posiciones internacionales asumidas por otros países en defensa de la actitud terrorista del grupo Hamas. En particular, se han sabido de expresiones de parte de referentes del régimen iraní. Por lo tanto, esto está escalando a nivel internacional. Todavía han ocurrido pocos días desde que esto sucedió. Obviamente, en términos efectivos y militares, está muy concentrado entre Israel y la Franja de Gaza. No hay ninguna acción de un tercer país, por ahora solo en términos de manifestaciones. Pero hay en riesgo algunas tendencias internacionales. Israel estaba a punto de firmar un acuerdo con Arabia Saudita que hubiera cambiado sustancialmente la posición de fuerzas geopolíticas en Medio Oriente, y se estima que este episodio que estamos viviendo en estos momentos podría afectar la evolución de ese pacto. Y a la vez esto ocurre en medio de un mundo muy convulsionado, donde la guerra en Ucrania hasta ahora era el episodio militar más relevante, que genera alianzas y adhesiones, por lo que yo diría, aún con un par de días después de iniciado el conflicto, hay un entrelazamiento de explícitas manifestaciones de distintos países que pueden estar generando cierto calentamiento de la posición política, todavía no militar, pero sí política a nivel mundial. ¿Y cómo repercute en la Argentina todo esto? Primero tenemos la suba del petróleo a nivel internacional, mientras en la Argentina se está congelando el precio del combustible, con lo cual lo que tenés es, luego del descongelamiento, un salto muy pero muy grande que va a haber en el precio de la nafta, que repercute sobre la inflación y sobre la canasta básica. Efectivamente. La Argentina tiene, por un lado, esa dicotomía entre mucho intervencionismo en la industria de generación de energía y, por lo tanto, un desacople de lo que ocurre a nivel internacional. Siempre que hay conflictos de este tipo, el precio del petróleo sube. Pero además la Argentina está tratando de conseguir inversiones para desarrollar el potencial que tiene en la materia, por ejemplo, en Vaca Muerta. Por lo tanto, el desacople, la fijación de precios, la alteración de la vinculación entre las variables en la Argentina y el resto del mundo desalienta inversiones. Yo diría que hay también en adelante algún otro impacto en la Argentina potencial. El mundo está avanzando desde un escenario de universalismo, la globalización horizontal, hacia un escenario de comercio e inversiones afectadas por bloques de países amigos que se van acercándose entre sí. Hace poco la UNTAD publicó un trabajo que muestra que lo que se conoce como friendshoring, comercio entre amigos, se intensifica y el comercio entre países adversarios se va debilitando. Si el mundo avanza, no solamente por la guerra en Ucrania, sino con episodios como este en Israel, hacia una exacerbación de alineamientos por vínculos geopolíticos, el comercio podría estar también impactado y haciendo de países como la Argentina espacios en los cuales hay que empezar a tomar decisiones geopolíticas para avanzar en materia de economía internacional. Marcelo, te vuelvo a traer al conflicto de Israel y Hamas. ¿Pensás que Hamas aprovechó este clima de división interna que hay en Israel en relación a la política de Netanyahu con relación a la justicia y a la corte? Yo creo que el ataque de Hamas tiene varios contextos. El primer contexto es la urgencia ante el acercamiento entre Israel y Arabia Saudita. También ha habido un acercamiento con Emiratos Árabes Unidos. Entiendo que allí probablemente, y esto no es oficial todavía, ha habido alguna, al menos, participación en términos políticos, no logísticos, operativos o materiales, pero políticos de parte de Irán. Por lo tanto, había
un contexto temporal vinculado con los movimientos de Israel. Lo segundo es, claramente hay una circunstancia favorable para que esto ocurra, en que Estados Unidos está abordando frentes internacionales que le exigen demasiado compromiso. Estados Unidos está muy involucrado en Ucrania, diría que es la gran fuerza internacional involucrada en Ucrania en términos de presupuesto y de armas. En Estados Unidos hay una discusión muy fuerte interna en el Congreso, en particular en la Cámara de Representantes, sobre si se mantiene el aporte presupuestario de los Estados Unidos a la guerra en Ucrania. Esto abre el frente de participación de los Estados Unidos, porque Estados Unidos es un muy potente aliado de Israel y está obligado a involucrarse por ahora simplemente en materia política, pero en términos geoestratégicos alguna participación adicional. De hecho, Marcelo, tengo entendido que ya Estados Unidos mandó no sé cuánta cantidad de misiles por barco, ya esto está ocurriendo. Efectivamente. No sé qué tanto ha enviado, pero claramente Estados Unidos tiene una alianza inquebrantable con Israel. Es una alianza, además, que está sostenida por los dos partidos, el Partido Demócrata hoy en el gobierno y el Partido Republicano. Sea quien gobierne, esa alianza se sostiene y es una alianza estratégica integral. Por lo que me parece que aquí también aparece un foco de conflicto de alto riesgo para Europa. Europa tiene en la guerra en Ucrania un problema muy serio en su patio trasero, y hoy tiene los Estados Unidos el gran involucrado que está sosteniendo la fuerza de Ucrania. Si Estados Unidos tiene que desconcentrar su atención, eso puede también impactar en la suerte de la guerra en Ucrania, lo cual tiene efectos laterales en términos de el escenario internacional y los roles de Rusia, de China, de Europa. Creo francamente que hay una serie de impactos laterales que iremos viendo, pero entiendo que efectivamente ahí hay dos razones. Y en términos de tu pregunta, obviamente, en tercer lugar puede haber aparecido una oportunidad por la división interna en Israel. Israel está en medio de una convulsión por serias discusiones políticas domésticas, por algunas propuestas de gobierno del premier Netanyahu. De todas maneras, cuando ocurren estas cosas, Israel se abroquela. Y en términos de la capacidad de ejercicio del poder de Netanyahu, probablemente este lo fortalece. Hay que ver si en términos de su legitimidad política no lo debilita por no haber impedido este tipo de acciones terroristas. Eso lo veremos en adelante. Hay mucho cuestionamiento, Marcelo, con respecto a esto de parte de la misma población en este momento hacia Netanyahu, ¿no? Y cómo puede ser que, siendo la potencia que son a nivel seguridad de Israel, no hayan podido prever semejante invasión, semejante cosa, ¿no? Efectivamente, yo creo que en el corto plazo esto favorece a Netanyahu porque alivia las discusiones internas que eran muy intensas. En el mediano y largo puede debilitar la posición política de Netanyahu por el costo que haya que asumir. Lo que genera esto inexorablemente es la obligación política de Netanyahu de responder con mucha dureza. Lamentablemente, y esto es una mala noticia para el mundo, lo que creo que vamos a tener en adelante es un conflicto militar muy intenso, concentrado en el territorio de Israel, que va a generar muchos costos en términos de la acción militar. Bien, Marcelo, gracias. Gracias, Marcelo. Hasta la próxima. Un gusto. El gusto nuestro. Marcelo